Entonces, os voy a presentar mi ensayo. Como me ha presentado Aurora, me llamo Valle Rodríguez y estudio segundo de bachillerato en el Rosa Chacel. Entonces, este es mi título. Como veis, es bastante largo, bastante extraño. Entonces, lo primero que haré será un poco explicar cómo llegué a este título. Entonces, si entiendo cómo funciona esto. Vale. ¿Cómo llegué a este título? Pues yo creo que hay 4 etapas fundamentales para encontrar vuestro título para el ensayo de lengua. La primera sería obviamente leer el libro y el comentario en clase. Yo creo que esto lo que más te va a aportar es ver un poco qué cosas te interesan más, un poco qué es lo que te llama la atención. Entonces yo al leer el libro me di cuenta de que había cosas que no me cuadraban, que había cosas que decía, ¿por qué me ha puesto esto aquí? Si lo que me hace es un poco dudar de la veracidad de este relato, dudar del testimonio que me está dando. Espera un momento, ¿habéis leído todos Maus? Porque sería interesante explicar lo que es Maus. Maus es un cómic escrito por Art Spiegelman y cuenta un poco la historia de su padre, que fue un superviviente en el campo de Auschwitz. Entonces lo que hace es contar su historia y hace flashbacks hacia el pasado y luego cuenta la historia en el futuro. Entonces explica un poco las entrevistas que tiene con él y además luego cuando explica su relato enseña en el cómic el pasado y enseña el campo y un poco toda esa trayectoria que tuvo su padre. Entonces, pues eso. Y luego además otra característica es que los personajes son representados como animales según su etnicidad. Entonces los alemanes son gatos, los judíos son ratones y los ingleses son perros y luego, bueno, hay más animales. Pero esos son los básicos. Entonces, pues eso, estaría guay que lo supierais antes de explicar mi ensayo. Total, esto ya es un poco más general para todos. La segunda etapa es el esquema del ensayo que hacemos en clase y que yo creo que sirve para concretar esos hilos, esas ideas que has tenido al leer el libro. Entonces, pues eso, en el ensayo se suele poner como unos estímulos y en mi caso era la importancia de la memoria en Maus. Entonces, claro, pues yo cogí y digo, a ver, la importancia de la memoria, pues quiero poner algo un poco original, algo que me ha llamado la atención de lo que luego pueda sacar un ensayo de verdad. Entonces, sí que metí una parte de incoherencias, obviamente no era lo que más importaba, pero metí una parte de incoherencias que era lo que a mí me ha llamado la atención. Y luego a la hora de reunirme con el profesor, gracias a Felipe, que fue el que se reunió conmigo, pues vimos ese apartado de incoherencias y vimos que sí que era algo interesante, algo de lo que podría investigar más allá. Entonces, ahí es donde yo creo que se saca la pregunta un poco más general, que en mi caso fue, ¿qué incoherencias aporta el autor en su relato y qué efecto tienen sobre el lector? Entonces, obviamente, esto sigue siendo algo súper general. Y a partir de aquí es cuando yo creo que empieza la verdadera labor de investigación y la verdadera dificultad a la hora de encontrar un tema, que es, vale, a partir de aquí, ¿qué hago? Entonces, en esa primera labor de investigación yo lo que hice fue, a base de diferentes fuentes, intentar encontrar patrones, intentar encontrar algo que veía que se cumplía, para poder después argumentar y contraargumentar esa hipótesis. Entonces, esa fue la clave. Entonces yo empecé a mirar incoherencias, a buscar fuentes, a encontrar citas y decir, ostras, es que yo creo que el efecto que están teniendo la mayoría de estas incoherencias son mostrar esa debilidad de utilizar la memoria de su padre como fuente principal, mostrar que a lo mejor ese testimonio no es verídico, tiene posibilidades de error. Entonces, pues eso fue un poco la hipótesis. Entonces, a partir de ahí, lo importante era contraargumentar y argumentar esa hipótesis. Entonces, las fuentes las he explicado un poco, obviamente el propio libro, y fuentes externas, que en mi caso fueron MetaMaus, que es un libro que escribió el propio autor sobre su libro Maus, y luego otras fuentes de internet, de artículos, monografías, etc. Entonces, sobre todo, resaltar que cuando utilizas fuentes externas, me parecería súper importante contrastar eso que habéis leído con el libro. Entonces, si encontráis alguna fuente externa, siempre volveros a referir al libro, tipo bueno, espera, tengo un ejemplo ahora. Entonces, por ejemplo, yo encuentro la siguiente cita. Spiegelman explota las posibilidades narrativas del cómic para representar visualmente pequeñas incoherencias que originan el relato. Es decir, básicamente existen incoherencias visuales. Digo, vale, puede ser. Entonces yo miro el libro y digo, ostras, mira, sí que hay incoherencias visuales. Como podéis ver aquí, su padre está introduciendo a un personaje, pero no sabe seguro de si es alemán o si es judío. Entonces dice Art, ostras, vale, problema. ¿Qué hago ahora si estoy representando a los personajes como animales? ¿Le represento como un ratón o como un gato? Entonces lo que hace es representarle en la primera viñeta como un ratón y en la segunda como un gato. Entonces, eso es una incoherencia visual que aparece en el texto y que intenta, pues, eso, evidenciar que hay una posibilidad de error, que en realidad no se sabe si es judío o alemán. Entonces le dice el lector, mira, yo no lo sé. Entonces te doy las dos posibilidades y te digo,
elige tú. Entonces, pues eso es lo que iba haciendo, entonces iba incorporando todas estas ideas en un cuaderno, las iba apuntando así, pues como podía un poco, y a partir de aquí empieza también el problema, que es estructurar todas estas ideas, porque dices, vale, tengo todas estas cosas que se cumplen, que tengo argumentos, que tengo citas que los apoyan, que tienen citas del libro. ¿Ahora qué? Ahora tengo que construir el ensayo. Entonces, a la hora de estructurar el trabajo es muy, muy importante intentar hacerlo de forma clara, intentar que todas estas ideas argumenten o contraargumenten la hipótesis inicial. Entonces, pues eso, como veis, este era mi cuaderno, después de tachones, colores, de todo, hasta intentar llegar a esta estructura, que es la que yo conseguí para intentar elaborar mi trabajo. Entonces, ahora la voy a explicar un poquito más. Primero encontré incoherencias que tenían que ver con la falta de completitud, es decir, evidenciaban que era la memoria, entonces Vladek no se acordaba de todo en todo momento, que puede ser que se le hayan escapado detalles, que no está contando todo lo que vivió, obviamente. Entonces introduce fragmentos como, ay, se me olvidaba comentar algo que pasó tras prometernos, pero antes de mudarme a Sosnowiec. Es decir, hace como un segmento que debería haber estado en otro sitio, pero porque Vladek se lo contó después, lo pone después. Y es como, a ver, ¿por qué no has quitado esto y lo has puesto donde correspondía? Porque quiere decirlo, quiere decir, espera, es que esto no pasó así, es que mi padre no se acordaba de todo, iba en una sucesión lineal y ya está, sino es que pasaba esto. Entonces eso lo quiere meter dentro de la obra, que parece algo súper importante. Luego también hay, bueno, estoy poniendo ejemplos de cada una, luego obviamente había más ejemplos, pero es para ir un poco más rápido. Luego también incorpora fragmentos que hace que dudes de la veracidad del relato, de lo que esté diciendo Vladek, ¿es verdad o no? Porque al final todo es tan subjetivo. Entonces, son pruebas que evidencian eso, que es decirle al lector, cuidado, no te creas todo lo que estoy diciendo, porque puede que haya un error. Entonces, por ejemplo, aquí están discutiendo sobre el tiempo que pasó Vladek en Auschwitz. Entonces, pues están calculando todos los meses que pasó haciendo cada cosa, porque fue zapatero, fue herrero, fue, bueno, un montonazo de cosas. Entonces los van sumando y de repente dice, espera, si así sumamos 12 meses, dijiste que solo estuviste 10. Entonces, como, espérate, espérate. Entonces, ahí son como fragmentos que te descolocan del libro. Es como, ¿pero por qué me estás poniendo esto? Es como que me estoy dudando de qué pasó. Y es eso, es que te quiere decir, cuidado, porque hay errores, porque está basado en la memoria. Y otro ejemplo de esto mismo sería un fragmento bastante específico sobre la orquesta. Entonces le dice Art a su padre, ¿te acuerdas de una orquesta? Porque es algo que está bien documentado, que había una orquesta en Auschwitz que acompañaba a los presos. Y sin embargo, Vladek le dice, no, si yo no me acuerdo de ninguna orquesta. Entonces lo que hace visualmente, esto es otra incoherencia visual, es que en la primera pone la orquesta claramente y en la segunda la tapa con los presos. La tapa con los presos y sin embargo se pueden ver los instrumentos aquí detrás. Entonces es como que nunca contradice a su padre en el propio texto, es decir, reproduce fielmente las palabras de Vladek y sin embargo sí aporta algo personal al incorporar estas incoherencias visuales, diciendo, es verdad que mi padre dijo esto, entonces te doy su versión, pero también es verdad que está bien documentado que hay una orquesta en Auschwitz, entonces también te lo pongo, así que ten cuidado porque hay una orquesta en Auschwitz, pero mi padre no lo vio. Entonces te da las dos versiones y deja al lector que elija. Y finalmente también creo que hay dificultades a la hora de transmitir información, porque no es lo mismo transmitir de tu propia memoria que tener que hacer entrevistas a tu padre y después transmitir ese testimonio. Entonces pongo el ejemplo de este fragmento en el que Vladek se intenta adelantar a los acontecimientos, es decir, contar algo que todavía, a la que la historia todavía no ha llegado. Entonces intenta contar el destino de sus hijos y le dice Art, espera, papá, si no me cuentas tu historia cronológicamente, no lograré ponerla en orden. Es decir, de nuevo, vuelve a reproducir fielmente lo que pasó durante las entrevistas en vez de ordenar él mismo la historia. Y estos son los tres apartados que analicé y a partir de ellos pues llegué a la conclusión de que efectivamente muchas de las incoherencias, por lo menos las que yo analicé en Maus, servían para evidenciar esas limitaciones que supuso utilizar la memoria de Vladek, su padre, para elaborar la historia y hacer la obra. Y termino con una cita de Roberto Bartual, que hizo una crítica a MetaMaus, que es uno de los libros de Art Spiegelman, que dice que el hecho de que tu historia esté basada en una vivencia real no quiere decir que sea más cierta o más creíble. Es decir, Art quiere decir
que el hecho de que su padre esté contando la historia personalmente no quiere decir que te la tienes que tomar al pie de la letra y que sea verdad todo lo que dice, sino que es algo subjetivo y obviamente no es una historia totalmente completa porque está limitada por la memoria de su padre. Así que muchas gracias.